Error de un algoritmo de Hacienda duplica la tributación de los afectados por ERTE. Si usted es una de esas cientos de miles de personas que en 2021 se vio afectada por un expediente temporal de regulación de empleo, ojo con el borrador que le propone la agencia tributaria, porque podría estar pagando el doble de lo que le corresponde. También hablamos del caso Neurona y del marrón que tiene encima el juez desde hace meses, que no consigue dar con un perito que acepte indagar en si realmente la consultora hizo los trabajos para Unidas Podemos. Y hablando de la formación morada, también repasamos el lío monumental que se ha montado en la izquierda en Andalucía con el fiasco de la coalición. Y por último, hablamos de números romanos y de la justificación del gobierno para excluirlos de la educación en primaria. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de la declaración de la renta. Saben ustedes que ahora mismo hay unos casi 22 millones de contribuyentes que tienen que realizar esta declaración entre los meses de abril y junio. Y ojo, porque de estos, esas cientos de miles de personas que hayan recibido una prestación por ERTE a lo largo de 2021, si no tienen cuidado, igual van a pagar bastante más de lo que les correspondría. Mercedes Serrayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué está pasando con un algoritmo de la agencia tributaria que hace que a las personas que hayan recibido ayudas por ERTE, algunas de ellas, muchas de ellas, si no tienen cuidado, van a pagar mucho más de lo que deberían? Así es, hemos detectado que algunas comunidades, como Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, pero también hay otras que daban algún tipo de subvención a gente que ha estado en ERTE, pero vamos, partimos de estas tres que tienen una ayuda general a la gente que ha estado en ERTE, que son comunidades muy pobladas, es muchísima gente. Hay que tener en cuenta que estuvieron hasta 755.000 personas en ERTE en enero del 21. Bueno, pues cuando uno se pone a confirmar el borrador, que es lo que la agencia le proporciona, bueno, pues para que sea fácil, sencillo y muy rápido, hay una duplicación y viene de dos lados esta información de la ayuda por haber estado en ERTE, por un lado por una base de datos que tiene la agencia de subvenciones y por otro por un modelo de retenciones, el 347, pues se duplica y entonces si uno la ayuda son 700 euros, le parece que tiene que tributar por 1.400. Y bueno, hemos detectado muchísimos casos, nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de Asesores Fiscales, que también ha detectado este problema, y bueno, pues desde la agencia trasladan que se puede hacer alguna cosa, pero no es nada fácil. O sea, lo que estamos diciendo es que si, como tantas personas, cuando tenemos el borrador, revisamos un pelín por encima a ver cuánto me toca, pues mira, me toca pagar 400, no me va demasiado mal este año, le damos que sí y ya está. Si nos confiamos demasiado teniendo por una parte esta ayuda de ERTE y por otra parte esa ayuda que dan algunas comunidades autónomas, en lugar de pagar la mitad estaríamos pagando mucho más de lo que deberíamos. Sí, y además, como la gente que ha estado en ERTE figura como que tiene dos pagadores, y muchas veces le sale tiene que hacer la declaración aunque no lo tuviera que hacer originalmente. En este caso además le puede salir no solo que tiene que presentar declaración, sino que le sale a pagar, o sea que es más sangrante cuando estamos hablando de un tipo de contribuyente no especialmente sofisticado y que se suele guiar por el borrador, que es lo más fácil y sencillo, ¿no? Entonces uno puede intentar dar marcha atrás, se puede rectificar, pues dejar el borrador, hay que cambiar los datos fiscales, hay que hacer toda una serie de cuestiones que son complicadas, que pueden incluso requerir de asesoramiento y que no es lo que se espera lo más directo ni propio de la ayuda que le puede proporcionar la agencia tributaria, ya que proporciona un borrador, ¿no? Se esperaría que pudiera eliminar esta duplicidad y que no hubiera que hacer algo tan complejo o costoso y estarse preguntando de entrada si este borrador me va a inducir a error. Un problema muy complejo derivado de un algoritmo de la agencia tributaria. Lo cierto, Mercedes, es que no es la primera vez que contamos en Barra Libre que hay algún tipo de problema con algoritmos de la agencia tributaria a la hora de completar la declaración de la renta. Así es. Bueno, hemos contado aquí otro caso que está impugnado de los borradores del 19 y del 20. En este caso, el borrador ya no te permite aplicarte una deducción completamente legal, que bueno, la agencia no la ve, pero es legal, y entonces si quiere luego atacarla tiene que ir a los tribunales, pero uno podría disfrutar de ella, y así la AEDAF, esta asociación, lo ha impugnado, ¿no? Entonces, era para un tipo de contribuyente a lo mejor más sofisticado, porque estábamos hablando de rendimientos inmobiliarios, pero estaba esa posibilidad que no es ilegal y que está prevista
en los ordenamientos y que además hay una sentencia del Supremo que lo permite, es imposible que tú te la aplicaras, ¿no?, con el borrador que te ofrecía por este juego los algoritmos, que estamos viendo que son muy peligrosos, ¿no? En este caso puedes rectificar, pero es complejo, tienes que saberlo, tienes que ser consciente, tienes que estar enterado de la situación y todo el camino de rectificación no es fácil, ¿no? Bueno, pues ahí va nuestra advertencia, que seguro que a muchas personas les viene bien, y cuando hagan la declaración de renta, si es que no lo han hecho todavía, seguro que le echan una segunda pasada ahí a ese borrador y ven a ver si realmente está todo bien o si tienen que consultar o rectificar algún dato para así ahorrarse bastante dinero. Mercedes Rayer, muchísimas gracias por la explicación. A vosotros. Y más asuntos en Barra Libre. Hacía mucho que no hablábamos en Voz Populi de el caso Neurona. ¿Y quién mejor que nuestra experta en tribunales, Gemma Huesca? ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, Gemma, ¿qué está pasando con el caso Neurona? Porque resulta que hay una parte que está paralizada desde hace meses, porque resulta que no hay forma de encontrar un perito que acepte meterse para ver qué es lo que se ha hecho con el trabajo de consultoría de la llamada Neurona. ¿Qué es lo que está pasando? Pues como bien has explicado, el juez sigue buscando un perito para peritar, para analizar el trabajo que la consultora Neurona habría realizado para las elecciones para Podemos. Aquí llama la atención el factor tiempo, porque el juez quiere hacer un peritaje independiente, él considera que es necesario que la causa cuente con un peritaje no de parte, porque Podemos ya ha hecho el suyo, sino del propio juzgado, pero está teniendo problemas a la hora de encontrar un perito. La renuncia del perito asignado, por motivos que alegue él, ha llevado al juez a echar mano de los colegios profesionales para pedir un experto cualificado que por favor valore todo este trabajo contratado Neurona. A ver, ¿tan complicado es conseguir un perito independiente que sea capaz de elaborar ese trabajo, o es que este caso es muy particular y digamos que los peritos consultados prefieren echar balones fuera porque es un poquito delicado? Bueno, habría que preguntárselo a los peritos consultados, pero la realidad es que los peritajes de juzgado siempre tienen un agravante y una dificultad añadida, y es que a los expertos a los que se contratan, en realidad ellos no tienen nada ni a favor ni en contra del procedimiento, por eso son independientes. A veces estos trabajos pueden suponer un hándicap para el profesional contratado. No quiere decir que aquí sea el caso, aquí habría que preguntarle a ellos, pero la realidad es que estas negativas al final están retrasando una pericial clave, porque para el juez es muy importante realizar un trabajo independiente que valore si se inflaron los pagos a Neurona y también las facturas giradas, o por el contrario, como alega el partido, esos trabajos los realizaron empleados de Neurona y efectivamente tenían una finalidad real para las elecciones de 2019. Y Gemma, Neurona tiene varias ramificaciones, sí. Digamos que esta está paralizada. ¿En qué punto estamos de este caso? Bueno, es verdad que la macrocausa, porque al final se ha ido convirtiendo en una causa con muchas piezas, sigue avanzando. El juez Escalonilla desvió el caso Niñera, una vez lo admitió a trámite, pero la Audiencia Provincial le ha ordenado que lo vuelva a adherir. Y es verdad que este caso Niñera sí que sigue avanzando en el juzgado. Hay que decir que otras líneas de investigación se han ido archivando. No pasa con el caso Niñera de momento. De hecho, hoy tenía previsto tomar declaración a una segunda trabajadora del partido señalada por una ex escolta de Montero como posible niñera también, además de Teresa Arévalo, pero de momento esa diligencia no se va a celebrar. Pero sí que es cierto que las investigaciones, en lo que respecta a esta pieza, por ejemplo, siguen adelante. Bueno, pues ya lo ven, el caso Neurona, que se sigue dilatando en el tiempo, si no es por una causa es por la otra, pero iremos siguiendo ver las novedades y a ver qué es lo que pasa finalmente con esta situación. Gemma Huesca, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Alberto, gracias. Y no dejamos del todo Unidas Podemos y hablamos en este caso de lo que está pasando en estos días en Andalucía, o al menos vamos a tratar de comprenderlo. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Oye, vaya lío, como diría alguno, morrocotudo el que se ha montado en Andalucía de cara a las elecciones del próximo 19 de junio dentro de los partidos de la izquierda, con Unidas Podemos, con Izquierda Unida, con varios partidos que querían montar una coalición de hasta 6, que finalmente será de menos, todo ello por llegar tarde y mal al registro
y ahora se ha montado una bronca monumental. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que lleva pasando desde el viernes pasado es una chapuza absoluta, ¿no? Y un absoluto, en fin, es que no tengo ni calificativos para mencionarlo. Básicamente lo que ocurrió fue que, se remitió el documento de la coalición con los términos del acuerdo a todos los partidos para que dieran su ok a última hora del viernes. Se dio el ok a todos, o sea, de todos los partidos. El problema es que Izquierda Unida, que era quien debía registrar la coalición ante la Junta Electoral, por ser la persona, o sea, por ser el partido de la candidata, de Inmaculada Nieto, pues digamos que envió una versión del acuerdo en el que no estaba Podemos inscrito y encima una versión anterior, una versión apalabrada tiempo antes, ¿no? Entonces, claro, cuando se dan cuenta del error, en Podemos remiten ellos la documentación, se supone que para subsanar el fallo inicial de Izquierda Unida, y esa propuesta de registro de la coalición llega mal, o sea, llega tarde. Entonces, pues ¿qué ocurre? Que automáticamente se inicia un proceso de no recurso, porque obviamente no de recurso sobre la que envía Podemos, porque saben que esa está fuera de plazo, no se puede recurrir, sino que lo que se hace es un intento de subsanar la que envió Izquierda Unida, que estaba formalmente mal. La Junta Electoral declinó ayer el aceptar la subsanación, y básicamente lo que ocurre es que Podemos, aunque puede recurrir esta decisión igualmente, pero no va a estar oficialmente, orgánicamente, no va a estar integrado en la coalición. Ahora, eso sí, ambas partes dicen tener voluntad de, aunque Podemos no forme parte de la coalición, que sí lo haga de otra forma, es decir, introduciendo a sus candidatos de forma independiente dentro de la coalición ya registrada, y solucionando el asunto de la financiación, que es el gran escollo. Este lunes por la tarde se ha elevado todo mucho más, porque lo que ha ocurrido es que se ha estallado una guerra entre Izquierda Unida y Podemos, porque Podemos acusa a Izquierda Unida ahora de querer revisar y de querer romper los términos del acuerdo de coalición entre Podemos y Izquierda Unida, y todo por un asunto de dinero. Podemos bien decir que ese acuerdo debe respetarse porque ya se firmó el viernes pasado, que es el que se envió tarde y mal, y Izquierda Unida dice que ahora que puesto que no está Podemos, pues la forma de financiación que estaba prevista para la coalición hay que repensarla, porque no pasaría el aval del Tribunal de Cuentas. Y ahora mismo hay un lío espectacular, hay pelea, hay guerra, en fin, cualquier tipo de lucha que se pueda imaginar, una es la que está teniendo lugar entre Podemos y Izquierda Unida. Bueno, parece muy complejo toda la historia, muy enrevesado, y como muchas veces cuando hay un lío político, al final saltan chispas entre los partidos y luego los votantes o los espectadores externos pues lo ven un poquito desde la grada y a ver qué pasa. Pero aquí, claro, hay un elemento añadido que es el de Yolanda Díaz, porque no hay que olvidar que este frente de la izquierda, o como sea que se le llame, iba a ser un poco, no sé si como la primera fragata, ¿no? Estábamos diciendo de lo que habría sido el Frente Amplio de Yolanda Díaz. Pero claro, el caos ha sido tal, el ridículo, y además una expectativa electoral que digamos no es demasiado elevada, que con todo esto lo que ahora está diciendo Yolanda Díaz es eso no va del todo conmigo, ahí eso es otra cosa. Sí, Yolanda Díaz lo que lanzó este lunes fue todo un aviso a navegantes de que lo que ha ocurrido en Andalucía, lo que está ocurriendo en Andalucía, porque no se ha cerrado, no le gusta nada, da una imagen bochornosa, y Yolanda Díaz no puede para nada asociarse a lo que está ocurriendo allí abajo, ¿no? Fuentes conocedoras de todas las negociaciones y fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda lo que vienen a decir es que básicamente Yolanda Díaz se ha enfrentado con un problema serio en Andalucía, que es el adelanto electoral. Podemos no contaba, Yolanda Díaz no contaba con ese adelanto electoral. Ellos pensaban que las elecciones podrían ser para octubre aproximadamente, que es cuando más o menos tocaban, pero al activar Juanma Moreno el botón electoral, todo se ha quedado reducido a un intento de acuerdo de estos 6 partidos, ¿no? Que ha salido como ha salido, porque básicamente no se ha abierto espacio a la sociedad civil, que es algo que sí quiere hacer Yolanda Díaz, que es hablar con expertos y dejar que las personas que más saben de los problemas que tiene ahora mismo España en diferentes ámbitos sean los que comenten y los que lleven la iniciativa. Claro, en Andalucía se ha quedado toda una cuestión de partidos, y esto ha saltado por los aires, ¿no? Que básicamente es lo que Yolanda lleva tiempo diciendo cada vez que tiene ocasión, ¿no? Que esto es el politiqueo, que es la cuestión de los partidiños. Ella hace mención a los partidiños porque sabe lo que es la vida orgánica de los partidos, sabe lo que son las luchas por las cuotas
los puestos, etcétera, y esto la deja, este espectáculo dantesco, este ridículo espantoso, la deja en una situación muy complicada. Ella, efectivamente, está muy cabreada y la señal que ha lanzado es que no cuenten con ella para algo similar, porque no es ni de lejos lo que ella quiere hacer. Entonces tenemos un adelanto electoral en Andalucía que ha pillado a contrapié a la izquierda, que ha tratado de ponerse de acuerdo tarde y mal, y al final cuando lo ha hecho no fuera de tiempo, pero sí con una chapuza para tratar de legislar de acuerdo, que ha dejado afuera a parte de esa coalición. Y lo que tenemos en definitiva es ahora una confrontación entre Izquierda Unida y Unidas Podemos, de la que encima se desmarca Yolanda Díaz diciendo que todo esto es una chapuza. La pregunta es, con todo esto y también con Yolanda Díaz en la ecuación, ¿cómo se traduce, en qué se traduce esto a nivel nacional? Entre Yolanda Díaz, por ejemplo, y las ministras de Podemos, con Yone Belarra, etcétera. O sea, ¿cómo está la situación ahora? Porque sabemos que esas relaciones también han tenido otros focos de tensión en el pasado. Sí, básicamente esa situación que se ha desatado en Andalucía lo que va a provocar es que aumenten, ¿no? Más todavía si cabe, las tensiones entre Izquierda Unida y Podemos. Hay que tener en cuenta que el máximo dirigente de Izquierda Unida, que es el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es uno de los señalados en Podemos por básicamente querer arrimarse al sol que más calienta, que en este caso es el de Yolanda Díaz, para conseguir un puesto, ¿no? Entonces, digamos que hay una disputa entre Podemos e Izquierda Unida precisamente por eso, porque señalan a Garzón como artífice de una serie de movimientos que, para desmarcarse también de Podemos, al saber que es una marca desgastada, bueno, pues piensan que está trabajando de forma oscura, ¿no? Y esa es una de las vertientes que va a tomar esta disputa. ¿La otra cuál es? Bueno, pues la otra es entre Podemos y Yolanda, ¿no? También hay rifirrafes, hay tensión, y básicamente hay sectores en Podemos que consideran que lo que ha hecho Yolanda Díaz hoy, de apartarse, ¿no? De no querer involucrarse en esto que ha ocurrido, obedece a una estrategia comunicativa de ella para no mancharse, pero sí que le atribuyen una cierta responsabilidad, ¿no? Porque es cierto que Yolanda Díaz ha mediado mucho más en esta creación de esta coalición de lo que lo hizo en Castilla y León. Ella en Castilla y León apenas tuvo presencia, no era el lugar en el que ella se quería mojar, pero es cierto que en Andalucía sí se quiere mojar, ella también a nivel nacional cuando haga su plataforma, y Yolanda Díaz en esta creación de esta coalición ha tocado muchas más teclas. Solo hay que ver que ha viajado 2 veces a Andalucía, una en la Feria de Abril y otra a principios de marzo. De hecho, se dejó fotografiar con Inmaculada Nieto para darle su bendición, de manera que ella sí que tiene más responsabilidad en esto que ha ocurrido, y que es cierto esa parte que comenta Podemos de que, bueno, de que ella, aunque no le guste lo que ha ocurrido, sí es cierto que ella ha formado parte del meollo de las negociaciones. No ella directamente, pero sí su equipo, pero vamos, ella sí. Javier Portillo, vaya lío, y todo para, en fin, es verdad que una fuerza, una coalición que veíamos en la encuesta de Voz Populi del domingo, que pueden recuperar si no lo han visto, que la verdad es que tampoco les daba un resultado boyante. Javier, muchísimas gracias por la información. Sabemos que tu móvil echa humo desde hace unos días a cuenta de todo esto, así que en los próximos días iremos viendo los próximos capítulos. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Y acabamos esta edición de Barra Libre hablando de educación, hablando de primaria y hablando con nuestro compañero Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Pues mira, el otro día te dije que bien, pero para mi gusto ahora mucho calor. Mucho calor, por eso vas copiándome el look en mangas de camisa y así un poquito más fresco, aunque vienen días bastante calurosos, así que a ver cómo vas en los próximos días. Oye, Borja, cuéntame una cosa, porque ya sabíamos desde hace un tiempo, y había sido bastante polémico, que se había decidido eliminar del llamado currículum de primaria los números romanos, y ahora tenemos la explicación del gobierno de por qué se decide eliminar el aprendizaje de los números romanos en la educación de primaria. ¿Qué ha pasado? La eliminación de los números romanos del temario de matemáticas no ha sentado muy bien a muchos partidos de la oposición. Entonces se han registrado varias preguntas al Congreso de los Diputados para que el Gobierno responda y justifique esa decisión, ¿no? Entonces nosotros en Voz Populi hemos accedido a una de Vox en la que, bueno, pues preguntan qué criterios se han seguido para ello. Y el Gobierno, para tratar de justificarlo, dice que los números romanos no sirven para llevar a cabo operaciones aritméticas y que por ese motivo no deben estar en el temario de matemáticas. Claro, pues eso es bastante sorprendente, ¿no? Ese es el primer argumento que dan. Luego también dicen que quizá los números romanos puedan impartirse como parte del legado cultural del Imperio Romano en alguna otra materia, aunque sin especificar cuál.
Y luego también se sostienen en un informe que llevó a cabo un comité de matemáticos al que hacemos referencia en el artículo y también enlazamos al informe para que nuestros lectores lo vean. Hacen referencia a ese informe para avalar que, bueno, que los números romanos no tienen que estar en el temario. Y bien, ese informe en el que una serie de profesores de matemáticas pues dan unas pautas y unos consejos de qué es lo que debería entrar en el temario, directamente es que los números romanos no se mencionan, pero ni para bien ni para mal, porque hay que entender que ahí pues se especifican contenidos que deberían tener menor presencia y otros que deberían tener más presencia. Entonces no sé muy bien de dónde se lo sacan, pero bueno, ese es el argumento principal. Hombre, te puedo validar que es verdad que nadie hace una suma o una resta en números romanos, ¿no? Que es verdad que no tiene ninguna lógica, pero sí que es verdad también que los números romanos se utilizan en muchos ámbitos, pues por ejemplo están grabados en estatuas, en relojes como los que tenemos ahí detrás y nos sirve pues en múltiples ejemplos para entenderlo. Por ejemplo, tú que habrás estudiado números romanos me podrás decir perfectamente cuál es la hora que marca el reloj que te hemos puesto ahí detrás, cosa que igual en el futuro pues las próximas generaciones no van a saber. ¿Qué pone ahí? Pues, a ver, según este reloj son como las 4 y 7 minutos. Aunque bueno, es que decir que este 4 en realidad debería ser un palito y una V, lo que pasa que en los relojes se hace de esta manera para no llevar equívocos. Sabes de números romanos y de relojes, Borja Negrete, que Pero sirve que para quieras. todo y también para hablar un poquito más de cómo va a ser esta asignatura en el futuro, porque por ejemplo hay otras cosas, y esto también nos ha llamado mucha atención, que tampoco se van a impartir, como por ejemplo pues las reglas de 3 que también se abandonan. Sí, en la misma respuesta se hacía referencia a que la regla de 3, la famosa regla de 3 que casi todos usamos constantemente, no va a formar parte del temario porque no implica razonamiento matemático. En esta parte de la justificación, la verdad es que se ponen bastante exquisitos y dicen que hacen falta pues, contenidos que conlleven un razonamiento y que entonces que no están a favor de los trucos algorítmicos, dicen, ¿no? De esos trucos que a veces en matemáticas pues vienen muy bien, ¿no? Esa es la justificación que dan y a su vez vuelven a citar el informe ese del que hablaba antes, en el cual simplemente se dice que la regla de 3 debe tener menor presencia, pero no dicen que deba desaparecer en ningún momento. Oye, se me está ocurriendo un pequeño ejercicio así sobre la marcha para ver lo representativo que puede ser, entender los números romanos y que veamos todos lo importante que es, así que te voy a hacer un examen. Cojamos una fecha, por ejemplo, que pueda estar en un cuadro, en una estatua de historia de España y marcada en números romanos, por ejemplo, te voy a decir 1492, año importante de nuestra historia, ¿cómo se escribiría eso en números romanos? Pues a ver. Te veo ya con el boli concentrado, 1492, gente haciendo también el ejercicio en casa seguro, también para ver cómo se escribe la fecha, vamos a hacerlo aquí también y... Ya casi estoy, ¿eh? Un segundo. Y, a ver, es bastante fácil, en 1492, 1000, la M de 1000, hasta ahí lo Sí. tenemos bastante claro. M de 1000. M de 1000, Luego, para el 400, habría que poner la C de 100 y la D. bien, sí, bien. 400. Bien, 1000. Para el 90, pues hay que poner la X de 10 delante de la C de 100. Bien. 90. Y el 2, pues los dos palitos. M, C, D, X, C, palito, palito, 1492. Pero bueno. Borja Negrete, un experto en muchos temas, incluso en conseguir dar cifras en números romanos, de cifras complicadas, que no hemos ido ahí a lo fácil, así que enhorabuena y muchísimas gracias por la información. Pues muchas gracias, Alberto. La próxima vez lo hacemos en latín el programa. La próxima vez lo hacemos en latín. Oye, yo di 4 años de latín y me fue muy... Sí, 4 años en latín. En Bélgica se daban muchos años, yo di 4 y la verdad que no te voy a decir que sería capaz, pero más o menos, así que Per cualquier secula día lo seculorum. hacemos para... Pues con eso lo dejamos. Aquí ha llegado el programa de Barra Libre, volveremos como siempre mañana con más contenidos.